Bienvenidos a este espacio donde analizaremos la realidad del derecho desde sus impactos más humanos. Yo soy Andrés Barajas. Yo soy Diego Vergel. Hoy hablaremos sobre un tema sensible, urgente y profundamente doloroso, la eficacia real de las normas jurídicas frente al abuso sexual contra menores y mujeres en Colombia. Aunque la ley existe, las cifras, los testimonios y los casos nos obligan a preguntarnos, ¿realmente está funcionando el sistema de justicia para proteger a las víctimas? A lo largo de este episodio compartiremos datos oficiales de la Procuraduría General de la Nación, del Instituto Nacional de Salud, entrevistas con psicólogos, abogados y ciudadanos, y un análisis sociológico que nos ayude a entender las causas y las posibles soluciones. Primero, hablaremos de qué entendemos por eficacia jurídica. Desde la sociología del derecho, una norma es eficaz cuando realmente se cumple, no solo cuando está escrita o vigente. Es decir, podemos tener leyes muy bien redactadas, pero si las víctimas no denuncian, si no hay condenas o si el proceso revictimiza, esa norma no está funcionando. Y en contextos de abuso sexual, la eficacia se mide por varios factores: número de denuncias, condenas, reincidencia, confianzas en el sistema judicial y también por cómo se siente la víctima en el proceso. Vamos a empezar con las cifras. Para septiembre de 2024 se presentaron 16.797 exámenes médico-legales por presunto delito sexual. El 88% de estas víctimas fueron mujeres. En el 2024 el Instituto Nacional de Salud reportó 28.944 casos de violencia sexual en mujeres, 78.124 casos de delitos contra niños, niñas y adolescentes y más de 11.000 de ellos fueron delitos sexuales. Cabe resaltar que el 95% de los menores afectados residen en zonas rurales, donde el Estado es muy poco presente y brilla por su ausencia. Excelente aporte, Diego. Un apartado que también debemos hacer énfasis es la realidad judicial, impunidad, demoras y revictimización. Aunque la norma existe, la eficacia material, es decir, que verdaderamente funcione y proteja, es otro cuento. La revictimización en el proceso judicial sigue siendo una constante. Las víctimas deben repetir por su testimonio una y otra vez, muchas veces ante funcionarios sin información en enfoque de género o derechos de la niñez. Existen dilaciones injustificadas, casos que duran años en resolverse. En muchos, incluso hay archivamientos por falta de pruebas, aunque hayan indicios contundentes. La falta de pruebas técnicas y periciales adecuadas, sobre todo en regiones rurales, como bien lo mencionabas, Diego, genera impunidad. Según la Fiscalía, más del 70% de los casos de abuso sexual no terminan en condena. Eso habla de una norma que existe en el papel, pero no logra transformar a la realidad. Hablando un poco de las leyes colombianas, vemos que la ley ha avanzado demasiado en el papel. Vamos a ver unos ejemplos de lo que tenemos. Por ejemplo, el artículo 208 del Código Penal contempla el acceso carnal abusivo con prisión de 12 a 20 años. El 209, actos sexuales con menor de 14 años con prisión de 9 a 13 años. Y el 219A, la utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales con menores de 14 años. Entre 1 y 3 años de cárcel. No se permite la conciliación y en casos con los menores no se necesita demostrar violencia. Solo el hecho ya es delito. Entre otras leyes que tenemos está la Ley 1257 del 2008 que protege a las mujeres frente a la violencia de género. En el Código de Infancia y Adolescencia exige atención prioritaria a los menores víctimas de abuso. La Ley 1719 del 2014 garantiza la atención integral a víctimas de violencia sexual, incluyendo atención médica, psicológica y jurídica. En noviembre de 2024, el Consejo revocó una cláusula que permitía a los abusadores sexuales de los niños, niñas y adolescentes acceder a reducciones de hasta la mitad de sus penas mediante acuerdos. Hablando en el enfoque del derecho, nos enfrentamos con un problema, y es ¿qué retos tiene el derecho? Diego, nosotros como futuros abogados debemos preguntarnos, ¿qué debe cambiar? Primero, es vital un fortalecimiento institucional, con personal capacitado en enfoque diferencial.
Segundo, necesitamos reformas procesales que reduzcan los tiempos y garanticen justicia oportuna. Y quizá lo más importante sea un cambio cultural, que la justicia no dependa del estatus de la víctima o del agresor, ni prejuicios judiciales, porque si la norma no se aplica con rigor, empatía y equidad, no es justicia, es un simulacro. Quiero unirme a una frase de Epicteto que dice: no son las cosas las que nos hieren, sino el juicio que hacemos de ellas. Pero cuando el juicio social es indiferente, cuando el juicio legal es ineficaz, cuando el juicio interno es insoportable, entonces creo que necesitamos algo más que leyes. Necesitamos conciencia colectiva, compasión institucional y firmeza moral. Para poder hablar un poco más del tema jurídico, hemos preparado una entrevista con los doctores Marco Picciotti y María José Díaz, que nos van a ayudar a esclarecer un poco sobre qué retos tiene la justicia, cuál es su visión y, en una palabra pequeña, cómo definirían al sistema judicial colombiano en estos casos de abuso sexual a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Estamos con la doctora María José Díaz, abogada y candidata especialista en Derecho Penal. Doctora María José, ¿qué papel juega el estigma social y el miedo en la denuncia? Bueno, el estigma social juega varios papeles al momento de iniciar el proceso penal. ¿Como cuáles? El miedo a que la víctima crea que no va a ser, su testimonio o su declaración no va a ser escuchada por las autoridades. El miedo a que durante el proceso penal se revivan esos traumas y haya una revictimización. Y la no confianza que tienen las víctimas en el sistema judicial por independientes casos de corrupción o negligencia que han ocurrido dentro del mismo sistema penal acusatorio. ¿Qué enfoque de género e infancia hay en la justicia penal? Actualmente la justicia colombiana cuenta con enfoque de género que permite que las mujeres puedan acceder más fácilmente y que sean escuchadas más libremente. Desde el 2015 que se creó la ley del feminicidio. Camilo, ¿cree usted que en Colombia se hace justicia en los casos de abuso sexual? Sí, siento que se hace justicia en todos estos casos, pero también siento que la normatividad que está vigente hay veces es muy endeble para las personas que cometen estos actos delictivos. Hablando de normatividad, ¿cree usted que las leyes existen pero no se aplican bien o que el sistema de leyes debe cambiar? Las normas están, pero siento que la incompetencia viene más del lado de los entes que tienen posibilidad de impartir justicia. ¿Por qué cree usted que muchas víctimas no denuncian? Puede ser por pena, incomodidad de volver a revivir todos esos momentos pues, de angustia y eso para toda la familia. Estamos con Felipe. Felipe, ¿cree usted que en Colombia se hace justicia en los casos de abuso sexual? No, en general los casos de abuso sexual siento que son insuficientes, puesto que muchas investigaciones son injustas y insuficientes para poder imputar los cargos a la persona. Felipe, ¿qué piensa usted cuando escucha que muchos agresores no van a la cárcel? Puede ser frustrante y nos demuestra que tenemos un sistema penal muy débil, pues eso también genera un tipo de desconfianza hacia las personas, demostrando que el sistema penal colombiano es muy injusto en estos casos. ¿Por qué cree usted que muchas víctimas no denuncian? Para mí el principal motivo es el miedo, pues muchas víctimas tienen ese temor de que sean juzgadas por sus personas cercanas, porque siento que es muy complicado comentar esa situación que acaban de vivir. Y en una palabra, ¿usted cómo describiría el sistema penal colombiano en casos de abuso y violencia sexual a mujeres, niños, niñas y adolescentes? Insuficiente. Gracias. Hablemos sobre la cadena institucional. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los fallos en esta? Primero, analicemos cómo intervienen distintas entidades donde se pueden estar rompiendo los procesos. Hablemos de la Fiscalía General de la Nación, la cual tiene lentitud en sus investigaciones y falta de especialización. Hablemos del ICBF, atención a menores muchas veces limitada o desarticulada.
medicina legal, insuficiencia en cobertura para pruebas urgentes, jueces y defensores, falta de formación en derechos humanos, enfoque de género y niñez. Vemos que los desafíos, para sintetizarlo, primero la revictimización en el proceso judicial. El proceso judicial es un proceso que carece completamente de compasión, de amor hacia las personas que han sido víctimas de abuso sexual. Las largas esperas judiciales, la falta de pruebas físicas, porque en muchas ocasiones se ha perdido la cadena de custodia para estos casos, el miedo de las víctimas, el silencio de las familias y, lo que es peor, el silencio del sistema judicial. Y en el peor de los casos, que sucede y es supremamente común, el agresor sigue libre. Diego, me gustaría comentarte algo que venía pensando desde hace semanas atrás, y son qué propuestas podemos dar a las academias formativas y a la sociedad civil. Primero, fortalecer la educación jurídica con un enfoque de género y derechos de infancia, ya que es un tema que muchas veces está un poco apartado en este tipo de instituciones. Promover clínicas jurídicas que acompañen a las víctimas desde las universidades. Fomentar la articulación entre Estado, organizaciones sociales que ya hacen acompañamiento legal y psicológico. Me gustaría citar una frase de Kant, que es: el hombre debe ser tratado siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Cada víctima de abuso sexual que es ignorada o maltratada por el sistema es un recordatorio de que todavía nos falta humanidad en la norma y decencia en su aplicación. Y aunque la ley pueda castigar, solo la verdad reconocida, respetada, reparada puede sanar. Por eso en este podcast no estamos hablando solo de normas, estamos hablando de justicia real, de esa justicia que no solo encarcela al culpable, sino que levanta a la víctima. Y más adelante vamos a agregar unos fragmentos de charlas que hemos tenido, de entrevistas con una psicóloga, con la doctora Karen Díaz, y con una estudiante de psicología de octavo semestre, Samara Hernández, que nos van a ayudar a dilucidar un poco sobre el impacto que tienen estas víctimas en su vida diaria, cómo es la conducta de ellos y cómo se puede realmente sanar. También ellas han compartido experiencias cercanas que han tenido sobre instituciones a las que han visitado y cómo el Estado actúa en estos casos. Lógicamente, que no debería ser así, pero ¿qué sucede? La intervención del Estado es precaria y prácticamente revictimizante y deficiente. Unos segundos para que Nicolás pegue ahí extractos de las entrevistas con ellos. Diego, ya que hablas de eficacia de la norma, tengo una pregunta muy grande en mi interior. ¿Es la norma transforma o solamente sanciona? Pues aquí podemos reflexionar sobre el carácter preventivo o meramente punitivo del derecho penal colombiano en temas de violencia sexual. ¿La norma realmente busca transformar las causas estructurales de la violencia sexual o se limita a castigar cuando ya es demasiado tarde? Este es un buen momento para discutir las necesidades políticas públicas integrales que acompañen la ley de educación sexual, trabajo en comunidades, prevención en entornos escolares, familiares y etc. Aparte, tenemos obstáculos culturales y sociales para la eficacia normativa. Uno es el machismo institucional, que desacredita a las víctimas o minimiza los hechos. La normalización del abuso en algunas comunidades donde se justifica al agresor. Y la falta de denuncia en muchos casos, que es algo que vemos comúnmente por miedo, por vergüenza o por simple desconfianza en el sistema. Esto permite mostrar que no basta con cambiar las leyes, sino también la cultura que las rodea. Me gustaría en esta parte citar a Nietzsche cuando habla del Estado, que dice que el Estado es el más frío de todos los monstruos fríos. También miente con frialdad
y esta mentira se desliza de su boca: yo el Estado soy el pueblo. Cuando el sistema judicial como el de nosotros se vuelve impersonal, distante, indiferente, pierde de vista su propósito más alto, que es proteger la dignidad humana. El derecho debe proteger, sí, pero también debe restaurar la dignidad perdida. Me gustaría volver, para que nos quede resonando en la cabeza, la frase de Kant: el hombre debe ser tratado siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Ok, Diego, ya que estamos hablando de todo y estamos diciendo puntos de vista que quizá no nos parecen del sistema judicial, tengo en mi mente algunas reformas que quizás se le deberían hacer a este sistema jurídico. Unificación de rutas de atención, una capacitación obligatoria para operadores judiciales en enfoque de género y niñez, lo que vengo diciendo desde hace un rato, una creación quizá de fiscalías especializadas en violencia sexual en todo el país y un mayor presupuesto para pruebas periciales y acompañamiento psicosocial. Claro, si seguimos creando normas, lo único que vamos a hacer es enriquecer nuestro sistema jurídico, pero eso no garantiza que realmente se humanice nuestro sistema jurídico. Aún así existen fiscalías especializadas para delitos sexuales, pero la pregunta sería: ¿realmente estas fiscalías especializadas humanizan el proceso de reparación de las víctimas y no caen en el error de la revictimización? Hoy estamos hablando de cifras, de leyes, de reformas, pero lo más importante es no olvidar que detrás de cada número hay una historia, una vida, un trauma. Y casi en la totalidad de los casos, este trauma no se supera. La persona debe aprender a vivir con eso. ¿Dónde está el Estado para realmente garantizar que no se repita? La cárcel no resocializa, la cárcel solamente forma más criminales. Bueno, mis queridos oyentes y compañeros, así llegamos al final de un episodio que no fue fácil de construir ni fácil de escuchar, porque hablar de abuso sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres en Colombia es mirar de frente una de las heridas más profundas de nuestra sociedad. Es reconocer que, aunque tenemos leyes, sentencias y protocolos, aún estamos lejos de una justicia que verdaderamente sane, proteja y repare. Pero no todo es desolación. En cada norma que se escribe, en cada sentencia que se pronuncia con enfoque humano, en cada abogado o abogada que decide defender la dignidad antes que el formalismo, hay una chispa de transformación. Porque la justicia verdadera no nace solo en el Código Penal o en los pasillos de un juzgado. Nace cuando una víctima se atreve a hablar. Nace cuando alguien la escucha con respeto. Nace cuando el derecho deja de ser un privilegio y se convierte en una herramienta para proteger la vida. Hoy hablamos de la eficacia de la norma jurídica, pero más allá del concepto técnico, lo que nos debe importar es si esa norma está salvando vidas, si está reconstruyendo sueños, si está devolviendo la paz a quienes la perdieron por culpa del silencio, del miedo o del poder mal usado. Y tú que me escuchas, seas estudiante, abogado, docente o ciudadano, también eres parte de ese sistema. También puedes romper la cadena de indiferencia. También puedes exigir, acompañar y transformar, porque la justicia no es un favor, es un derecho. Y mientras exista una niña con miedo de hablar, un adolescente silenciado, una mujer juzgada por ser víctima, este podcast seguirá teniendo sentido, porque las voces de la justicia no pueden ni deben callarse. Muchas gracias por escucharnos. Nos veremos en un próximo episodio. No hemos querido darle un cierre formal y unas conclusiones a este episodio de este podcast, precisamente porque consideramos que es un tema tan amplio y tan vigente que aún no tiene una conclusión. Es un tema que debe ir avanzando y una vez lleguemos al objetivo, se le puede realmente dar una conclusión a este tema. Agradecemos a las personas que han hecho parte del proceso de este podcast, a los ciudadanos que hemos entrevistado.
a los expertos, psicólogos y abogados, también a nuestro equipo de edición, el compañero Nicolás Becerra, y a la profesora Sandra Páez, que nos inspiró para llevar a cabo este episodio. Gracias.